Dentro de la lista de superficies cuádricas existe un subgrupo cuyos gráficos pueden construirse a partir de puras líneas rectas. Se llaman superficies regladas y como ejemplo muy sencillo tenemos al cilindro de circunferencia. ¿Ves las líneas rectas ahí? Hoy vamos a ver la lista completa con sus gráficos y además el cálculo de trazas una por una para encontrar las ecuaciones de estas líneas rectas. Primero la lista completa. Son superficies regladas. El cilindro de circunferencia, como ya vimos, pero también los otros tres cilindros. El cilindro de elipse, el cilindro de parábola y el cilindro de hipérbola. En los cilindros es fácil ver las líneas rectas en el gráfico, ¿o no? Son todas rectas paralelas entre sí. De hecho, una manera de pensar, de entender a los cuatro cilindros, es imaginar una línea recta que camina sobre alguna de las cuatro curvas cónicas. Por eso hay un cilindro en 3 dimensiones para cada una de las curvas cónicas de 2 dimensiones. La línea recta genera el gráfico y la curva cónica dirige el camino, dándole su forma característica a cada uno de los cilindros. De ahí los nombres: recta generatriz y curva directriz. Además de los 4 cilindros, es una superficie reglada el cono, donde también vemos líneas rectas a simple vista, pero no todas paralelas entre sí, sino más bien de a pares, formando una especie de cruces. Esto es una forma de verlo. Otra forma es imaginar que una línea recta sostenida sobre un punto fijo gira de esta manera y en su giro forma el gráfico del cono usando como curva directriz una circunferencia o una elipse. También es una superficie reglada el hiperboloide de una hoja, circular o elíptico, y aquí las líneas rectas ya no son tan obvias, pero las podemos observar súper bien, por ejemplo, en el monumento Mae West en Alemania. Claro, las superficies regladas son muy fáciles de construir en la vida real, ya que tienen un esqueleto a base de puras líneas rectas. Por último, el paraboloide hiperbólico, mi superficie cuádrica favorita, también es una superficie reglada. Aquí las rectas ya no son nada fáciles de imaginar, pero mira, se pueden ver muy bien aquí en el techo de esta estación de tren en Polonia. Sí, los arquitectos, ingenieros, diseñadores adoran al paraboloide hiperbólico para el diseño de techos súper psicodélicos. Hay que tener presupuesto, eso sí. Y esta es la lista de superficies cuádricas regladas completa. A diferencia de las superficies de revolución, que pueden o no ser de revolución, según el caso, las superficies regladas son siempre regladas. Son esta lista y punto. Nos interesa de las superficies regladas poder calcular trazas que demuestren la existencia de algunas de esas líneas rectas del gráfico. Esto ya lo adelantamos en el video de trazas, pero hoy vamos a fondo a calcular trazas que muestren rectas en todas las superficies regladas. Antes de empezar, quiero recordar solamente 2 cositas de este video de trazas. La primera es que el cálculo de una traza representa la intersección entre una superficie y algún plano. Por lo general, alguno de los 3 planos coordenados o sus planos paralelos. Es una especie de radiografía de la superficie que nos permite ver, por ejemplo, líneas rectas, si es que las hay. Además, las líneas rectas que vamos a encontrar pueden tener como ecuación y igual mx más b, que son rectas con pendiente positiva o pendiente negativa, que van para arriba o que van para abajo, vamos. O rectas con ecuación y igual a un número o x igual un número, que son rectas horizontales o verticales según el caso. Para el cilindro de elipse es cómodo calcular las trazas de los 2 planos de simetría del cilindro, que en mi ejemplo son el plano YZ de ecuación x igual a 0 y el plano XZ con ecuación y igual a 0. Y empiezo con x igual a 0. Recordemos que esto es simplemente en la ecuación del cilindro reemplazar 0 en x. Esto anula la variable x y despejando la y, el cuadrado pasa como raíz, aparece módulo y módulo nos deja 2 resultados, ¿no?
y igual a 1 y igual a menos 1. Estas son las ecuaciones de dos rectas en el plano YZ que cortan el eje Y en 1 y en menos 1. Son estas dos líneas rectas, que además son súper fáciles de ver ahí en el cilindro original, ¿no? Esta línea recta y esta otra línea recta. Y todo muy parecido va a ser en la traza con el otro plano de simetría, el plano XZ de ecuación Y igual a 0, reemplazando 0 en Y del cilindro, se anula la variable Y y podemos despejar X. Aquí tenemos el 9 que divide, pasa multiplicando, 9 por 1 que es 9, el cuadrado pasa como raíz apareciendo otra vez módulo. La raíz de 9 es igual a 3, así que aquí están los dos resultados, en X igual a 3 y en X igual a menos 3. Lo que tenemos son, nuevamente, dos rectas paralelas que cortan el eje de las X en 3 y en menos 3 en el plano XZ, de donde viene el cálculo de esta traza, rectas que ahí, en el cilindro, vendrían siendo una por aquí y la otra por ahí. En el cilindro de parábola puedo obtener trazas de esta recta que es como la columna vertebral del cilindro. Y la puedo encontrar en dos planos distintos. En mi ejemplo son el plano YZ o X igual a 0 o el plano XZ con Y igual a 0. También podemos sacar trazas que muestren pares de líneas rectas en los planos Y igual 1, Y igual 2, Y igual 3 y etc. Vamos primero con la columna vertebral. En el plano X igual a 0, en la ecuación del cilindro, reemplazando el 0 en X, solo tengo el cálculo de 0 al cuadrado que es igual a 0, pero bueno. Ahí está, sin raíz, sin módulo. No son dos resultados, es uno solo. Es esta columna vertebral del cilindro de parábola, que aquí en dos dimensiones. En el plano YZ corta el eje de la Y justo en el 0, coincidiendo con el eje Z. Lo tenemos, una foto de la columna vertebral. Te decía, podemos obtener una foto de la misma línea recta en otro plano, el plano XZ de ecuación Y igual a 0, reemplazando el 0 en Y. En la ecuación, aquí sí tengo un cuadrado para despejar, que está bien, pasa como raíz, aparece módulo, pero como la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, y 0 es el único número que no tiene una versión positiva y una versión negativa, entonces módulo no actúa, no genera dos resultados, y terminamos con uno solo, X igual a 0, que aquí en el plano XZ es una línea recta que corta el eje X justo en 0. Vuelve a coincidir con el eje de las Zetas. Estos son dos fotos distintas, dos trazas distintas, que muestran la misma línea recta, la columna vertebral del cilindro de parábola. Estamos hablando de esta línea recta. Pero además, te decía que también podemos obtener trazas que muestren pares de líneas rectas, en mi ejemplo, en planos paralelos al plano XZ, paralelos al Y igual a 0. Por ejemplo, Y igual a 1, Y igual a 2. Yo voy a usar el Y igual a 9, reemplazando el 9 en la Y de la ecuación, despejo X, el cuadrado pasa como raíz, aparece módulo, la raíz de 9 es igual a 3, y ahora sí, módulo actúa duplicando el resultado en X igual a 3 y X igual a menos 3. Que en el plano XZ son dos rectas que cortan el eje de las X en 3 y en menos 3. Allí en el cilindro son algo así como estas dos líneas rectas, en un plano paralelo al plano XZ. En el cilindro de hipérbola también tenemos una especie de doble columna vertebral formada por dos líneas rectas que en mi ejemplo están en el plano YZ de ecuación X igual a 0. Pero en Y igual a 1 e Y igual a menos 1 podemos encontrar de nuevo la doble columna vertebral, aunque cada recta por separado. Y a partir de Y igual 1 en adelante o Y igual menos 1 para atrás, podemos encontrar estas líneas paralelas que vemos en el gráfico.
Vamos con todo eso. Voy a calcular primero la doble columna vertebral en el plano YZ en x igual a 0. Reemplazando 0 en x de la ecuación, comienzo a despejar la y, cuadrado pasa como raíz, aparece módulo y tenemos dos resultados. En y igual a 1 y en y igual a menos 1. Que en el plano YZ son dos rectas que cortan el eje y en 1 en menos 1. Estas dos rectas en el gráfico son la doble columna vertebral. Te decía, también puedo encontrar esas dos rectas por separado en planos paralelos al XZ, en mi ejemplo específicamente en y igual a 1 o en y igual menos 1. Vamos con las dos. Para y igual a 1, reemplazando 1 en y de la ecuación, operando un poco, 1 al cuadrado es igual a 1, lo paso restando. Sigo. Despejo este menos, que en realidad es un menos 1 que está multiplicando adelante. Pasa que ese 1 nunca se escribe, ¿viste? Pero ahí está, multiplicando, pasa dividiendo, abajo del 0, 0 dividido menos 1 es igual a 0. Que es como decir que puedo eliminar este signo. Vamos. Entonces el cuadrado pasa como raíz, aparece módulo, pero ya comentamos hoy que módulo no duplica el resultado, en el caso de que el resultado sea 0. Aquí hay un resultado único en x igual a 0. Esto se encuentra en el plano XZ, corta el eje X justo en 0, coincidiendo con el eje Z. Como trabajamos con y igual a 1 del cilindro original, este es el eje Y para la derecha y positivo, para la izquierda y negativo. Entonces y igual a 1 es esta línea recta de la doble columna vertebral. Podés practicar en tu casa con el plano y igual menos 1, una ecuación súper parecida, pero vas a encontrar la otra línea recta de la doble columna vertebral. Y además, si nos seguimos desplazando por el eje de las íes hasta un plano, por ejemplo, en y igual raíz de 5, podemos encontrar pares de líneas rectas paralelas, reemplazando raíz de 5 en la y de la ecuación, operando un poco, la raíz y el cuadrado se cancelan por ser operaciones inversas entre sí, o ponerlo en la calculadora, qué sé yo, menos x al cuadrado más 5 es igual a 1, menos x al cuadrado es igual a 1 menos 5, que pasa restando, todo eso es igual a menos 4. Tenemos negativo de un lado, negativo del otro, se pueden cancelar. Por último, el cuadrado pasa como raíz, aparece módulo, la raíz de 4 es igual a 2, y aquí están las dos rectas, en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Esto está ocurriendo en el plano XZ, rectas que cortan el eje X en 2 y en menos 2, que aquí en el cilindro original serían algo así como estas dos rectas paralelas. En el cono podemos obtener líneas rectas en forma de cruz por los planos que pasan por el vértice del cono. En mi ejemplo son el plano XZ, y igual a 0, y el plano YZ, x igual a 0. Yo voy a calcular ese último y el otro es igual, reemplazando el 0 en x. Atenti que esto es mucho más interesante que para el caso de los cilindros. Aquí voy a continuar la ecuación despejando la y. Paso z cuadrado sumando. El cuadrado de la y pasa como raíz cuadrada sobre z. Aparece módulo, por supuesto. En z, la raíz y el cuadrado se cancelan. Y como esto tiene módulo, llegamos a dos resultados. Y igual z, pero también y igual menos z. Y estos son las ecuaciones de dos rectas en el plano en el formato m por x más b. No veo x porque están en otro plano, el plano YZ, y no veo m ni veo b porque valen 1 y 0 respectivamente. Pero si querés verlos te los muestro. Y igual una z más 0, m por x más b, y la otra recta idéntica pero con pendiente negativa. Las dos rectas pasan por el origen de coordenadas, una con pendiente positiva, la otra con pendiente negativa. Son estas dos rectas que vemos en el gráfico del cono, formando la clásica cruz que define este gráfico. En el hiperboloide de una hoja,
Las rectas más fáciles de calcular son este par en forma de cruz que están aquí, en lo que sería la cintura del hiperboloide. ¿Me explico? Esto ya es un poco modo experto, porque hay que saber identificar a partir de la ecuación dónde están esos planos de la cintura. Para aprender a detectarlos, podés mirar este otro video en mi canal, porque si no, me recontra voy por las ramas. Pero bueno, en resumen, esos planos están ocultos en los denominadores de la ecuación, que además en la ecuación están elevados al cuadrado, y para el cálculo de la traza los usamos sin el cuadrado. En mi ejemplo, super piola, elegí denominador 1 al cuadrado, que igual sin el cuadrado sigue siendo x igual a 1. Este plano es paralelo al IZ, pero una unidad desplazado hacia adelante, sobre el eje de las x. Hecha toda esta aclaración, voy a reemplazar el 1 en la x de la ecuación, comienzo el despeje que va a ser muy parecido al que vimos anteriormente para el cono. 1 al cuadrado es igual a 1, lo voy a pasar restando. Entonces 1 menos 1 es 0, sigo, voy a despejar la y. De hecho, también funcionaría despejando la otra variable, z. Pero bueno, voy con la y. Z cuadrado pasa sumando, el cuadrado de la y pasa como raíz, aparece módulo, la raíz y el cuadrado se cancelan, y con módulo tengo dos resultados, en y igual z y igual menos z, que son literalmente las mismas dos líneas rectas del ejemplo anterior del cono, en formato m por x más b, pero en el plano iz, m vale 1 y menos 1, por eso no los veo, y b valen 0, por eso no los veo. Ya vimos que esto en el plano iz son dos rectas, una con pendiente positiva, la otra con pendiente negativa. Las mismas dos rectas que aquí están representadas, cruzándose en ese punto de la cintura del hiperboloide. Picante. Y por último, en el paraboloide hiperbólico, el único par de rectas que son fáciles de calcular son estas dos en forma de cruz que pasan justo por el vértice. Por ahí. En mi ejemplo están en el plano xy, o sea, z igual a 0. Reemplazando 0 en z de la ecuación, ahí está el 0 en z, que como está sumando, ahora lo voy a borrar. Y voy a despejar cualquiera de estas dos letras. Yo voy a despejar la y. X cuadrado pasa restando. Negativo de un lado, negativo del otro, se cancelan. El cuadrado pasa como raíz. Aparece módulo, la raíz y el cuadrado se cancelan. Y los dos resultados son y igual a x. Y el otro es y igual menos x. Que son básicamente las mismas dos rectas en forma de cruz de los dos ejemplos anteriores, el cono y el hiperboloide de una hoja, pero en otro plano, el plano xy, aunque con la misma pendiente y el mismo valor de b ordenada al origen. Igual te muestro, por lo menos en una, que esto es y igual m por x más b. No vemos este 1 y este 0, porque este es el elemento neutro de la multiplicación y este el elemento neutro de la suma. O sea, no pinchan ni cortan, pero ahí están. Ya conocimos a estas dos rectas, que en el plano xy pasan por el origen de coordenadas, una con pendiente positiva, que es esta, la otra con pendiente negativa, que es esta de aquí. Eso sí, no me pidas que las dibuje ahí en ese gráfico, porque voy a hacer cualquiera. Me conozco. Por eso aquí te los muestro correctamente en GeoGebra. Y listo, amigos y amigas, estos son todos los ejemplos relevantes para encontrar las líneas rectas de cualquier superficie cuádrica que sea reglada. Para vos, que te quedaste hasta el final del video, primero que sepas que te quiero mucho. Muy bien. Y segundo, fíjate que hay un truco, más bien una lógica, para elegir los planos que revelan líneas rectas en cada una de las superficies cuádricas regladas. Yo siempre usé planos que eliminan letras de la ecuación de manera tal que las letras que quedan formen ecuaciones de rectas en formato y igual m por x más b, rectas con pendientes positivas o pendientes negativas, o rectas de la forma x igual un número, y igual un número, z igual un número, que son rectas horizontales o verticales según el caso. ¿Me explico? Lo dije muy así nomás, ya sé. Decime vos en los comentarios si pescaste lo que quise decir
o si mejor lo desarrollo mucho mejor en otro video.